Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista, me acompaña ahora aquí en estudio el doctor Carlos Navarro Medal, director del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, conocido bajo la sigla IES. IES. Gracias, doctor Navarro, por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted, Plinio, por invitarme. Lo veo en la plenitud de la vejez. Del conocimiento. Bueno, como decía Hegel, el búho de Minerva alza su vuelo al atardecer, ya cuando uno tiene canas. Estaba recordando ahorita al poeta, escritor Álvaro Urtecho. Y mentor. Y mentor suyo. Mío, sí, porque con él aprendí muchas cosas, entre ellos mucha lectura, mucha poesía y mucha bohemia en su momento dado, en los años 90. Yo diría que en medio de la bohemia aprendió todo lo otro. Dice que era la universidad de la vida donde uno debería de aprender. O sea, Dice que era como los peripatéticos en la antigua Grecia. No eran en las academias, sino eran en la escuela de la vida. Con Álvaro Urtecho se aprendía muchísimo. Ahora, él tenía la escuela francesa, ¿verdad? Catalana. Porque él estudió en la Universidad Central de Barcelona. Sí, pero él, lo que agarró de los catalanes era su ascendencia francesa. Sí. Porque entonces en el comer, ¿verdad? Comer, buen vivir y buen vestir. Así, el buen vestir es el que siempre le faltó, le decía yo, bueno. Y entonces se molestaba conmigo. Un día nos correspondió a una cena, un almuerzo era, y estábamos almorzando y nos invitaron a probar todo un buffet para que lo criticáramos. Y entonces, como buen alumno de él que era sibarita, ¿verdad?, comenzó plato por plato, ¿no?, a devorarlo. Ya este era un salmón, este era un pescado, este era un pollo, este era un cerdo, este era una carne, los arroces a los distintos tipos, las lechugas, bueno, la cosa es de que los postres, y de pronto todo alrededor de una botella de Olpar, ¿verdad?, para él, no compartía, pues, porque los otros estábamos ahí observando y con otros menjunjes, pero él al final de pronto se levanta y me dice el gerente del hotel: ya terminó, don Álvaro, y se fue al baño, a una estación apropiada, y regresa y dice: dijeron que además habían otros platillos. Pero Eric Aguirre dice de que habría que recopilar todo lo que él publicó en Bolsa de Noticias. Así es. Porque además de la buena prosa que tenía, era un catador de comida y de vino. Y entonces no ha existido en la historia de Nicaragua otro personaje como él que fuera a degustar en los restaurantes y hiciera una crítica culinaria. Y además de la comida nicaragüense, además con una gran prosa. Sí, pero apropiada también en el arte culinario. Porque uno llega y ahí aprendí yo una cosa que me decía, mira, me dice, hay gourmet y hay gourmand, ¿verdad? Entonces me sorprendí porque uno decía, entre más comes que son más conocedor, ¿no? Es que, así que yo soy gourmand, decía, pero sé la crítica gourmet. Entonces habría que recopilar Eric tenía ese proyecto, Eric Aguirre. Pero se nos fue, ahora está en Pittsburgh. Se nos pasó el muro. Ahora está en Pittsburgh, pero él tenía la idea de recopilar todo lo bolsa de noticias, lo que él había publicado en la parte literaria, que yo creo que ya no existe en la bolsa de noticias. ¿Cómo no? Está es la bolsa cultural. La bolsa cultural, y por otra parte la prosa que tenía ahí, la columna que tenía sobre... Electroshock. No se llamaba Electroshock, tenía otro nombre. La crítica literaria, la crítica culinaria. La crítica culinaria, sí. Sí, era muy serio. Voy a recordarlo, ahí lo tenemos, y vamos a seguir esa idea de recopilar, porque era una columna que se disfrutaba por su gran prosa, su gran cultura y las degustaciones que él hacía, y una crítica bastante acertada sobre los lugares que se abrían en ese momento
en esa Managua de los años 90. Así es. Doctor Navarro, este Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, ¿desde cuándo está fundado? Que no tenía yo a la Sí, apropiación y conocimiento. Hace poco lo fundamos y es un instituto adscrito a la Universidad de Santo Tomás y Mediodía de Granada. Este instituto funciona de hace como aproximadamente unos 4 meses. Tuvimos la idea de adscribirlo a una universidad y tenemos convenios con universidades donde doy clase en España. Yo soy catedrático de programas internacionales en la Universidad de La Coruña, en el doctorado iberoamericano de Derecho Administrativo, DAI. Soy parte del Instituto del Centro Universitario Villanueva de España, adscrito a la Universidad de la Complutense de Madrid, y soy del claustro de doctores de la Universidad de Salamanca, España, donde yo me estudié y donde yo me gradué de doctor en Derecho Administrativo. Entonces surge esta idea porque los posgrados en Nicaragua son excesivamente caros y nosotros firmamos un convenio con la Universidad Complutense y específicamente con el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense, para dar 10 maestrías en diferentes materias a un precio sumamente accesible para el nicaragüense y que pueda recibir un diploma de máster en diferentes áreas del conocimiento del derecho, pero de parte de la Universidad Complutense de Madrid. O sea, que él va a estudiar en Nicaragua, pero va a recibir un título apostillado y publicado en la Gaceta, este título pues es de la Universidad Complutense de Madrid, del Centro Universitario Villanueva. Ahora, él tiene campus, van a hacerlo como si hay un estilo de que es en diferentes recintos, sí, o lugares que se convierten en recintos. Nosotros tenemos un convenio con la Mansión Teodolinda porque los costos son relativamente baratos. O sea, vamos a ver, un doctorado en España, si usted se va a estudiar, aproximadamente tiene un valor en euros de unos 80.000 a 100.000 dólares. O sea, los años que va a estar haciendo ese doctorado. Y los doctorados, hay 2 tipos de doctorados en España y en la Unión Europea, producto del Pacto de Bolonia, del Acuerdo de Bolonia, que son másteres oficiales y másteres que se llaman de títulos propios. Entonces, los másteres que son de títulos oficiales son los que son subsidiados por el Estado, tienen un valor en euros menos que los másteres de título propio, que son más caros, que no son subsidiados por el Estado. Pero un máster aproximadamente en cualquier país de la Unión Europea puede andar por 32.000 euros el año que se estudia en cualquier ciudad de la Unión Europea si no es subsidiado por el Estado. Y nosotros, a través de ese convenio con la Universidad Complutense de Madrid, tiene un costo aproximadamente de unos aproximadamente 1.250 dólares todo, la maestría, más 50 dólares por el título. Es un convenio que se firmó para países en desarrollo y tener un buen título y contribuir al desarrollo del derecho, como tú decías anteriormente, del derecho nicaragüense, porque las universidades, la mayoría, los precios que ofertan en las maestrías, y esencialmente universidades, aunque son subsidiadas por el CNU, son excesivamente caros. O sea, la UCA es excesivamente caro, la UNAM, 5.000 dólares vale una Ahora, maestría. hay como un sesgo, diríamos, cuando uno dice voy a ir a estudiar a una universidad y esta universidad me va a cobrar poco, porque entonces ahí vienen los temas del mercadeo educativo. Ahora, la marca, dice, si la marca es X, entonces debería de cobrar tanto. Lo hace el INCAE, ¿verdad? Que es la casa de estudios más cara de Nicaragua, y no necesariamente porque salió del INCAE sea tan bueno como alguien que pudo haber salido de otra universidad, muchas veces el conocimiento. Pero, ¿no los va a cegar esto? No, porque nosotros tenemos un staff de profesores. Mire, yo creo de que en el área del derecho los profesores deben de llenar 2 requisitos. 1, haber sido litigante, y 2, tener un buen nivel teórico. En algunas universidades, pues lastimosamente son profesores que no tienen práctica jurídica porque nunca han litigado, son buenos teóricos, y en otros son litigantes pero no tienen buena base teórica. Yo creo que lo importante es tener las 2 cosas, que cuesta mucho, tener una buena base teórica y ser un buen litigante. Entonces eso es lo que da el éxito. Y en un estudio que se hizo en Costa Rica,
decía, y lo hizo precisamente el que fue presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que se llamó el estudio ¿Quién gobierna Costa Rica? Y entonces tabulaba quién gobierna Costa Rica por sectores. Y decía de que esencialmente las personas exitosas deben de llenar 3 requisitos. Primero, haber estudiado en una buena universidad, si se puede extranjera. Segundo, tener de buena familia. Y tercero, tener buenas relaciones. O sea, que muchas veces es bueno tener un título, pero no es todo. Además de eso, es necesario tener buenas relaciones. Y aún más coadyuga si son de una familia pues que tiene arraigo económico en la sociedad donde uno se desempeña. Entonces, muchas veces el título no es todo, sino que deben de llenar otros requisitos. Pero también se estimula la brillantez de una persona. Pero el hecho es que nosotros estamos dando títulos, en este caso particular, maestría esencialmente que tienen éxito en España y que las queremos promover en Nicaragua. Ahora, vamos a hacer una pausa, Sí. doctor Navarro, y cuando regresemos, hay mucha modernización de nuestros códigos, de nuestro Estado de Derecho, de nuestras instituciones, de la capacitación que reciben permanentemente los judiciales, ¿verdad? Pero todavía hay algunos retrasos, pues algunas en las ejecuciones de los mismos procesos de la ley. Quisiera sus comentarios alrededor de esto, porque ¿en qué se van a enfocar? Estoy leyendo de que era los temas de derecho procesal, hay un nuevo código, un nuevo CPP, derecho civil, hay un nuevo código, hay otras cosas que deberían de reformarse o transformarse o hacer nuevos códigos. ¿Cómo está viendo esto de cara al mundo globalizado? Porque alguien decía, de pronto vienen los inversionistas extranjeros a Nicaragua y creen de que se van a hacer las cosas como en su país. Así y aquí siempre hay algo tropicalizado o nicaraguanizado. ¿Qué sugerir alrededor de eso a la hora del conocimiento, particularmente a los juristas y a los que van a litigar en el derecho? Vamos a los mensajes y regresamos con el doctor Carlos Navarro Medal. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. Buen día, señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FAMPRO, Grupo Promérica. Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.
Estamos conversando con el doctor Carlos Navarro Medal en su calidad de director del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, adscrito a la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía. De Oriente y Mediodía, ¿verdad? Que está ubicada en Granada. Y está ubicada en Granada por asunto de que había un benefactor, ¿no? No, porque fue una universidad que se fundó en los años 50, pero la cerró Anastasio Somoza García, sí, porque era de los conservadores. Ahí estaba Pablo Antonio Cuadra, etcétera, la vanguardia, y entonces decidió a través de un decreto cerrar la universidad. Esa es la historia de la Universidad de Oriente y Mediodía. Y por eso es que ahora, pero no por conservadores se está reivindicando, sí, sino que por cuestiones de historia, por historia. Sí. Ahora, en el tema de la profesión, Sí. de los litigantes, de los judiciales, ¿verdad? De estos procesos de reforma a las leyes en Nicaragua, también como está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Porque en algún momento se habló de que en la medida en que los procesos comerciales iban avanzando, hasta la soberanía se iban perdiendo, ¿verdad? Porque entonces el comercio te iba a ir imponiendo nuevas reglas, incluso en materia legal. Pero todavía cada uno de los países quiere tener su propio régimen legal. Y aunque se habla de integración, no siempre nos integramos, siempre queremos tener nuestro propio tipo de código, nuestro propio tipo de implementación de las leyes. ¿Cómo está viendo usted este proceso de reforma y modernización de nuestras leyes en Nicaragua? Es que hay varias partes. Hay procesos digamos, de integración, por ejemplo, en contratación del sector público. Entonces, se firmaron tratados de libre comercio donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional licitan y hay unidades de contrataciones en cada ministerio donde se licita con fondos del Banco Mundial y el BID, ¿verdad? Y del BESI, del Banco Centroamericano de Integración. Entonces hay una normativa más o menos integrada que se refleja en la ley de contrataciones del sector público. Pero hay otra normativa que es nacional que se ha reformado. Entonces tenemos el Código Procesal Civil, la ley, el Código 902, que es va a cumplir un año en el mes de abril, y los procesos, yo que soy litigante, llevo juicios que tienen un año aproximadamente, y se decía de que estos juicios iban a durar poco porque eran orales, y no duran poco, sino de que, por una parte, tenemos una escuela de altos estudios judiciales que prepara bien a los jueces, prepara bien a los fiscales, pero por otra parte tenemos de que nadie prepara a los abogados litigantes. Entonces, cuando el abogado litigante busca un posgrado, los posgrados son excesivamente caros en las universidades, en algunas universidades que son del 6%. Entonces, el litigante, que son 32.000 el día de hoy abogados, ¿verdad? Entonces, no puede capacitarse porque los posgrados son demasiado caros. Entonces, el litigante va desarmado ante esta nueva realidad. Entonces, debe de autoestudiar. Entonces, por esa parte. Por otra parte, yo participé en la comisión que se va a aprobar, que van a discutir, que se redactó la ley de justicia constitucional, una nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, una ley de régimen administrativo de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común y una ley de administración electrónica. Esto modernizaría el Estado de Nicaragua, o sea, le daría un vuelco al Estado de Nicaragua porque el Estado de Nicaragua es un Estado del siglo XIX en cuanto a la tramitología. Entonces, un Estado que no está en función de los ciudadanos, sino un Estado que es simple y sencillamente arcaico en su procedimiento. Y la norma, el CLAP, el Consejo Latinoamericano de Administración Pública, dice que el Estado debe estar subordinado a los ciudadanos y brindar ese servicio público que requieren los ciudadanos. Pero para eso se necesita transformar el Estado. Yo creo que este régimen de la segunda etapa, que le llaman de la revolución, pasaría a la historia si aprobara todas estas leyes, porque son las leyes fundamentales que van a transformar el Estado. Lo hizo, por ejemplo, en los años 60, Franco modernizó el Estado y fue la transición política exitosa que se hizo en España. ¿Por qué? Porque modernizaron la administración pública. Lo hizo Chile con Pinochet y lo hizo Argentina. Entonces, una modernización del Estado, y la modernización del Estado permite un crecimiento económico.
Las últimas reformas de la administración pública le hizo Perú, y el Perú crece al 7 al 9%. ¿Por qué? Porque transformó el Estado peruano. Y creo que este año es fundamental. Lo que pasa es que en Nicaragua mucho se politiza, pero la reforma del 2014 fue fundamental para la reforma del Estado. ¿Por qué? Porque se definió lo que es administración pública en el artículo 131, el artículo 34 consagró la tutela judicial efectiva y el debido proceso y las garantías constitucionales del debido procedimiento, y el artículo 160 que establece la jurisdicción contenciosa administrativa. Es una transformación fundamental, pero todo el mundo se centró en el artículo 147 sobre la reelección. Entonces no se enfocó en la reforma, en la gran trascendencia que tuvo la reforma del 2014 para la reforma del Estado. Entonces eso conlleva y coadyuga a capacitar a quienes, a los funcionarios públicos, a los abogados, en la nueva normativa jurídica de toda esta gran transformación del Estado. Yo me sorprendo cuando converso con colegas, abogados, con incluso divulgadores, diría periodistas, de que de pronto no conocen casualmente esas recientes reformas, ¿verdad? Y entonces siempre están y lo político para atrás y después lo hacen y lo politizan. ¿Hace falta publicitarlo o cree usted que es capacitarlo a los que van a usar el sistema? Cuando yo propuse a través de CONADER la reforma al artículo 131 y Edwin Castro pues la aceptó, y la Comisión de Justicia, y estábamos en la comisión y me estaban consultando la trascendencia. Entonces yo le decía, esto tiene una trascendencia fundamental para Nicaragua. Pero doctor, el artículo 147 de la reelección, me decía la bancada liberal, pero le digo, no, yo no estoy enfocado en eso es político, yo lo estoy enfocado en la reforma, pero el artículo 147. Entonces, bueno, cuando uno no quiere ver, no quiere ver. Y la realidad es de que hubo una gran transformación en el 2014 a través de la reforma del Estado. O sea, que se puede decir que la reforma del 2014 fue una transformación absoluta y modernización del Estado de Nicaragua a través de la Constitución. Se constitucionalizó la administración pública en la reforma del 2014, pero no se le da publicidad porque no es político, no atrae votos, no se puede chatear en las redes sociales, etcétera. Entonces es una cuestión sumamente técnica, y como es una cuestión, pocos entendidos lo entienden, y pues no es algo trascendental para la clase política. Entonces tendrían que los litigantes ser los que más lo entiendan. En su momento sí, porque cuando se aprueben estas leyes habrá capacitación en Derecho Constitucional, Derecho Contencioso Administrativo, Administración Electrónica, Procedimiento Administrativo, etcétera. Una transformación total, un empoderamiento del ciudadano frente a la administración pública, porque lo que hace falta es un procedimiento administrativo ágil, como en Perú. En Perú hay un procedimiento ágil, que todo esté en línea, y en esa medida el ciudadano puede hacer toda la tramitología en línea, cualquier inscripción de propiedad, sacar un pasaporte. Entonces eso conlleva a un tráfico jurídico muy grande, pero eso conlleva también a la modernización del Estado, y esa modernización del Estado conlleva a que el ciudadano conozca sus derechos frente a la administración pública, pero esos derechos deben de ser consagrados en una norma jurídica, y esa norma jurídica es un procedimiento, una ley de procedimiento administrativo y derechos ciudadanos frente a la administración pública. ¿Qué modelo estamos asumiendo, adquiriendo? El modelo de la Unión Europea. Es el modelo de la Unión Europea, el modelo más exitoso de integración, y es el modelo más exitoso en derecho comunitario, no hay otro. O sea, no hay otro modelo más exitoso que el modelo comunitario de integración. Y como el modelo en el siglo XVIII, que el modelo más exitoso como modelo federativo fue los Estados Unidos. El día de hoy el modelo más exitoso es el derecho comunitario de la Unión Europea, que es una de las grandes potencias del mundo, en derecho, en consagración de modernización del Estado, en derechos de integración de 16 estados, etcétera, etcétera. Es un modelo a seguir de todos los países del mundo. Ahora, en este tema de, por ejemplo, esa propuesta de ley de administración electrónica, sí, que se podría estar ejecutando, ya hay algunos procesos electrónicos en algunas de las normativas, códigos, por ejemplo, el Código Tributario de Aduaneros, ¿verdad? Lo establece, sí. Pero dicen uno, no estamos preparados porque la formalidad que tiene nuestra sociedad económica todavía no ha alcanzado esos niveles y solamente está
protegiendo a los sectores ya ordenados y formales. Pero esta informalidad, que es superior en cantidad y en movimiento económico, todavía no lo tiene. ¿Habrá que esperar algo? ¿Habrá que hacer algo? ¿O eso va a formalizarlos y no los va a dejar, como dicen, en desventaja? Es que todo proceso de transformación cultural son a largo plazo. O sea, entonces si queremos transformar la sociedad es a largo plazo, no se puede, o sea, necesitamos alfabetizarnos en los temas de electrónica, o sea, constantemente, y eso tiene que ver con capacitación constante. En la mayoría de los países de América Latina y Europa existen, y en Estados Unidos existen institutos nacionales de administraciones públicas, donde permanentemente se están capacitando a los funcionarios públicos en los temas nuevos que tienen que ver con la administración electrónica. Entonces nosotros en los años 80 hubo el INAP aquí en Nicaragua. El INAP, pero lo desaparecieron en los 90 porque era politizado, porque decían de que, y el último director que yo recuerdo es un amigo que muchos salen en los medios de comunicación. ¿Serio? No, se llama Andrés Pérez Baltodano, que fue el último, fue también de Castilla, el penúltimo director del Instituto de Administración Pública. Luego se adscribió al UNAM y desapareció. Pero en todos los países hay Instituto Nacional de Administración Pública, donde se está capacitando constantemente. O sea, el día de hoy no se puede dejar capacitar a ningún abogado y a ningún ciudadano, porque los cambios son vertiginosos en la tecnología. Pero volviendo al tema de los posgrados, nosotros vamos a ofertar una maestría precisamente en Derecho de las Contrataciones del Sector Público. Estamos ofertando una maestría en Derecho Administrativo, Aduanero y Tributario, una maestría en Derecho Procesal, donde están todos los procesales, y la litigación oral y los métodos alternos de resolución de conflictos. Eso es muy importante porque el 80% de los conflictos el día de hoy en los países desarrollados, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, se resuelven vía mediación. En Nicaragua es al revés, o sea, los procesos de mediación no conllevan la resolución de conflictos, pero es un problema cultural. O sea, yo no me explicaría a un norteamericano pidiendo 10 veces permiso al mes para ir a un juicio, y los juicios son demasiado caros en los Estados Unidos. Entonces la mejor vía es, ¿cómo?, resolverlo a través de los métodos alternos de resolución de conflictos. Sin embargo, aquí no. Yo recuerdo un caso que estuve cuando era director de un bufet, que llegó un señor que le habían robado un gallo y lo hicieron en sopa, y entonces llegó, me dio y le dijo al señor que le iba a pagar el gallo. Él dijo, no, ni con todo el oro del mundo, quiero que me devuelva el gallo. Pero le decía, pero ¿cómo te van a devolver el gallo si el gallo se hizo en albóndigas? Pero yo quiero que me lo devuelva. Pero entonces, es que vaya preso, dice. Sí, y lo echó preso. Entonces es un problema cultural. Y ese problema culturales son a largo plazo que se pueden resolver, no de un día para otro. Aquí a veces dice que es que la honra, que me violó mi honra, y entonces por lo tanto tiene que ir a la pena de cárcel. Así es. Y no, bueno, hombre, puedes resolverlo de otra manera. Pero ¿verdad? Mucho se ha avanzado, Plinio, porque nosotros somos de los años 90 y recuerdo de que todos los que venimos en los años 80, en los años 90, pues la sociedad era muy conflictiva. Hoy por lo menos nos reunimos a conversar, a platicar y tratar de resolver. La otra etapa sería resolver los conflictos a través de los medios alternos de resolución de conflictos. En México, por ejemplo, existen maestrías, doctorados en métodos alternos de resolución de conflictos. En Nicaragua no existe. Estoy viendo nosotros, que ustedes no están proponiendo. Vamos a proponer métodos alternos, una maestría en métodos alternos de resolución de conflictos. Y esa la vamos a promover el próximo mes. Pero uno de los problemas fundamentales aquí, Plinio, es de que muchas veces querés hacer la maestría y no tenés los profesores capacitados. Ah, correcto. Por ejemplo, yo hablaba con Eddie Vázquez, que es el director de capacitación del DIRAC, y casi no hay másteres en métodos alternos de resolución de conflictos, conflictología, negociación, arbitraje. Claro, está el centro de mediación o arbitraje de la Cámara de Comercio, pero no tienen el grado académico para impartir una maestría a nivel internacional. Entonces necesitamos pero tienen sí bastante conocimiento porque han resuelto mucho. Sí, pero tienen convenios iberoamericanos también, claro, porque participa el Centro de Resolución de Conflictos iberoamericanamente. Claro, pero traer un profesor muchas veces es muy caro. Por ejemplo, cuando yo viajo a El Salvador a dar clases, me pagan por una semana $5,000. $5,000 por una semana, un hotel de 5 estrellas, muy seguro y muy confortable. Aquí no podemos pagar eso porque los abogados litigantes
nos hemos proletarizado, somos proletarios del derecho. Entonces, por eso no podemos pagar una maestría que sea de alto costo. Esa tesis que me acaba de plantear es para escribir un bestseller. Proletario del derecho. Somos proletarios del derecho. Sí. Solo nos falta la piocha y el hacha. Estamos claros, es interesante, vamos a estarlo conversando. Quisiera dejarle desde ya una invitación para que en los próximos días podamos estar hablando de esas no publicitadas y de no interés reformas del 2014 sí, muy que importante. establecen ese Estado de Derecho que nosotros tenemos. Sí. Y porque algunos lo que viven hablando es, bueno, vamos a constituyente, vamos a... pero es por el 147 única y exclusivamente. Mire, le voy a contar solo lo siguiente. Yo fui invitado por el CLAP. CLAP es el Consejo Latinoamericano de Administración Pública de Naciones Unidas. Estuve recientemente en España, en el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, donde llegó el ministro Rajoy a inaugurarlo. Y yo fui ahí invitado por el CLAP porque Nicaragua fue el primer país que constitucionalizó la administración pública dentro de la Constitución. El artículo 131, que dice la administración pública es centralizada, que fue tomado de la Carta del CLAP, Centro Latinoamericano de Administración Pública, Derechos de los Ciudadanos frente a la Administración. Fue la primera constitución iberoamericana que constitucionalizó la administración pública. Eso nadie lo sabe. Y es un hito histórico que se hizo en el 2014. Pero aquí nadie lo promulga, nadie dice nada, y a nivel internacional está consagrado que fue la primera constitución que consagró el principio de legalidad a través de la administración pública. Eso es un hito, o sea, que se reconoce a nivel iberoamericano, menos en Nicaragua, porque en Nicaragua vivimos enfocados en problemas más políticos que otra cosa, ¿verdad? Por último, solo quiero... Adelante. Lo último, vamos a ofertar una beca, ¿verdad? Para que estudie el día tenemos el primer curso de la maestría el 17 de marzo en el Hotel Mansión Teodolinda, y que nos llamen aquí al 2223-130000 para que nosotros le demos una beca y pueda estudiar un abogado, ¿verdad? Que tenga licenciado en Derecho, que sea de escasos recursos, y nosotros lo vamos a becar por 12 meses para que saque una maestría y pueda sacar un título internacional para que ayude a su familia, ayude al país, ayude al principio de legalidad y ayude a toda la nación y nos ayude a todos los nicaragüenses. ¿La maestría va en cuál de las maestrías? La maestría sería en Derecho Procesal. Okay. Lo becamos los 12 meses, ya sea llamando a este canal o yendo a nuestras oficinas, perfectamente becamos a este abogado de escasos recursos para que estudie una maestría durante todo un año. Ahí va, para que lo tengan pendiente, pues lo que puedan y tengan interés de llamar al teléfono de Control Master y luego nos pasarle el teléfono, los datos al doctor Carlos Navarro Medal. Le agradezco, doctor. No, muy agradecido, siempre un placer conversar con tu papa, con Álvaro Urtecho y ahora con vos. ¿Usted conoce al doctor Antonio Moro? Maestro. Me lo del saluda derecho, hoy. Perfectamente. Me lo saluda, dígale que nos conocimos, dígale, por favor. Sí. Ahí me lo está saludando. Maestro del derecho. Dígale que me dé un almuerzo. Que no se corra, aunque sea vigorón allá en Granada. Perfectamente. Por lo menos. Gracias, doctor Navarro, de haber estado aquí con nosotros. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes los noticieros y continúen con la programación regular del canal de noticias de Nicaragua. Gracias. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
sol en